Muy buenos días, amados hermanos. En esta oportunidad quisiera compartirles el Salmo número 86. Y aunque es un salmo que ya hemos compartido en las reuniones habituales en la iglesia, pero continuamos con el orden establecido en los devocionales del libro de los Salmos. Este salmo es un salmo muy particular, pero también es un salmo muy pertinente en los tiempos que vivimos, en los tiempos que corren, tanto a nivel personal, a nivel familiar, congregacional, o también pensando mucho más allá, el nivel de nuestra ciudad, de nuestro país, la sociedad en la que nos toca vivir, en la que nos toca desarrollarnos día a día. La verdad es que el título de este salmo, Dios, nuestro poderoso ayudador, es nada más y nada menos que el resumen de la esperanza de todos aquellos que de una u otra forma hemos visto a Dios obrar en nuestra vida y en cada una de nuestras necesidades. Cuando uno lee el Salmo 86, y por lo cual les voy a pedir que nos detengamos un momento y repasemos orando en primer lugar cada uno de los 17 versículos y después continuaremos con el devocional. Habiéndonos detenido y habiendo hecho la lectura correspondiente del Salmo 86, lo primero que llama la atención a lo largo de estos pocos versículos es la gran cantidad de expresiones de parte del salmista que seguramente nos traen a la memoria el recuerdo de haberlas escuchado en otra oportunidad. Una de las características de este salmo es que es el único salmo de David en este tercer libro, en el cual se divide el libro total de los salmos, a su vez en 5 libros. Este tercer libro se extiende desde el salmo número 73 al 89 y tiene la característica en que la mayoría de las composiciones poéticas, salvo este, no pertenecen a David. Pero este salmo sí. En general, todos aquellos que han estudiado, los exégetas y comentaristas de la palabra de Dios, coinciden en que este salmo le pertenece a él. Es difícil establecer históricamente cuándo fue escrito, pero el versículo 14 da una pequeña pista acerca de los soberbios que se levantan contra mí, la conspiración de violento que ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Es decir, el versículo 14 nos puede dar una pequeña pista o referencia acerca de que pudo haber sido escrito o posterior a la rebelión de Absalón, su hijo. Lo llamativo de la composición del Salmo 86 es la gran cantidad de citas y expresiones que se repiten a lo largo de él y que, vuelvo a decir, son expresiones que ya hemos escuchado, que ya hemos leído, que ya hemos meditado y que hemos aplicado también en nuestra vida luego de haber disfrutado la lectura de la palabra de Dios. Y este mosaico de citas, tal como se lo conoce, 20 salmos aproximadamente, ha sido motivo en los críticos para decir que es un salmo que no tiene gracia, que no tiene ritmo y que no tiene originalidad. Como si uno tuviese que inventar palabras nuevas o expresiones nuevas cada vez que ora a Dios, cada vez que abre su boca y su corazón para dirigirse a aquel que nos escucha. El lenguaje florido no es el más adecuado para la oración. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, sabemos que cuando oramos lo hacemos desde lo más profundo de nuestra alma, desde lo más profundo de nuestro corazón, muchas veces sin tener en claro todas las cosas que nos acontecen o que nos suceden, o el por qué o el para qué. Y entre un extremo y el otro nos encontramos abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra alma
y en espíritu intentar llegar con palabras hacia aquel que conoce todas las cosas antes de que nosotros podamos expresarlas. Esta seguridad que tenemos nos hace plantear muchas veces si es necesario abrir nuestra boca. Y el hecho de que Dios se acerque pacientemente a cada uno de nosotros, como dice el salmista en su primer versículo, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. La verdad es que tenemos que decir que en nuestra experiencia muchas veces Dios ha escuchado no palabras audibles que salen de nuestros labios, sino que ha escuchado las palabras silenciosas que salen de lo más profundo de nuestro corazón. De una u otra manera, el pedido del salmista, de pedirle a Dios que se incline, que acerque su oído y que escuche lo que podamos decir o expresar, es la expresión de cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos en oración a nuestro Dios. Hemos aprendido mucho a lo largo de nuestra vida como hijos y como hijas de Dios, como creyentes, en nuestra vida congregacional o en el compartir momentos de oración o de intimidad en oración con otros hermanos, con otras hermanas, con nuestra propia familia, con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos o aún en el culto familiar. Hemos aprendido lo que significa escuchar a otro a orar. Y aunque quizás cada uno de nosotros tiene un estilo particular, o palabras que se repiten, o expresiones que repetimos, no por eso dejan de ser importantes por el simple hecho de no tener un gran vocabulario a la hora de poder o saber expresarnos. Las oraciones son importantes en primer lugar por la persona que las recibe, por la persona que las escucha, por la buena voluntad de este Dios tan grande, inmenso, maravilloso, que ha llegado a nuestra vida a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz a nuestro favor. La salvación que ha llegado a nuestras vidas nos abrió la puerta y la posibilidad de la comunión y de la comunicación. Ya no es simplemente que soy una criatura de Dios tratando vanamente de acercarme a aquel que me ha creado, sino que desde este lugar, desde la filiación, como hijo o hija de Dios, tengo la seguridad de que aquel que ha querido adoptarme como su hijo, como padre amado, como padre amante, se acerca para escucharme, hablar y expresar mis cuitas, todo lo que está sucediendo en mi vida. Todo este salmo es una invitación a acercarnos a Dios a orar. Todo este salmo, tanto con las 5 o 6 razones por las cuales el salmista se acerca, o tanto por el reconocimiento de este Dios sin igual, o también por el ruego por liberación, que son las tres divisiones naturales de este salmo, pero cada uno de aquellos son motivos más que suficientes para decir, necesito orar a Dios. ¿Cuál es la lucha que tenemos cada uno de nosotros al momento de orar? ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces al momento de la oración? A veces es el orgullo. ¿Cómo puede ser que yo no solucione mis propios problemas? ¿Cómo puede ser que yo no ponga en orden las cosas que están al alcance de mi mano y que me son sencillas de hacer o sencillas de realizar? Y es que muchas veces las cosas más sencillas son las trabas más grandes a la hora de avanzar nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Porque en definitiva, tanto lo sencillo, lo simple, como lo difícil o complicado, tienen que depender, todas ellas, absolutamente todas ellas, de aquel que todo lo puede. El orgullo es un gran freno a la hora de orar. Nos pone en una situación complicada, porque es como decirle a Dios, yo puedo hacer, yo puedo lograr, yo puedo llegar. Y nos olvidamos y nos perdemos de la oportunidad de ver a Dios obrar en lo pequeño y en lo grande. En este último tiempo, nuestra iglesia, y a lo largo de todo este año, especialmente nuestra iglesia,
ha sido llamada a la oración. Ha sido llamada a la oración. Las razones han sido variadas. Como variadas han sido las necesidades, dificultades o problemas de la vida de hermanos y hermanas que han pasado y que están pasando por diferentes circunstancias. Pérdidas, enfermedades, malas noticias, buenas noticias, sueños cumplidos, anhelos logrados, frustraciones, todo lo que hace a la común existencia de todos los seres humanos en esta tierra, pero con la gran diferencia sobre el resto de los seres humanos de esta tierra es que tenemos a este Dios grande que inclina su oído y que nos escucha. En este salmo David tiene expresiones hermosas, maravillosas, y por más que los críticos dicen que no tiene gracia, para nosotros tiene la gracia suficiente como para sentirnos identificados con lo que Él dice a este Dios maravilloso. Y Él dice que le pide que incline su oído y que lo escuche, porque hay razones que son importantes y poderosas para Él. Mira, oh Dios, dice, escúchame porque estoy afligido y menesteroso. Te pido que me escuches porque estoy clamando todo el día. Te ruego, oh Dios, que inclines tu oído, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Señor, escúchame, por favor, porque soy piadoso. Te ruego que prestes atención a mi clamor, porque eres bueno y perdonador, grande misericordia para con todos los que te invocan. Te pido, Padre, que me escuches, porque yo sé que tú me respondes. Cada uno de estos motivos y razones se multiplican en la experiencia de cada uno de nosotros. Seguramente que esta elección de motivos que hizo David a la hora de escribir el Salmo 86 pueden multiplicarse en cada uno de los hijos de Dios y pueden ampliarse en motivos y razones por las cuales nos acercamos. Quizás el gran desafío sea tratar de identificar en cada uno de nosotros por qué razón no nos acercamos y por qué razón no oramos a este Dios tan grande y maravilloso. Solamente quería compartir estas expresiones en esta mañana acerca del Salmo 86, habiendo ya estudiado y desarrollado el Salmo en forma completa en una oportunidad anterior. Pero quisiera quedarme finalmente con el versículo 17, que en forma particular quiero expresar que es el versículo que más ha llamado mi atención en todo lo hermoso que podemos encontrar en este salmo. Y es que David le dice a Dios finalmente, haz conmigo señal para bien, véanla lo que me aborrecen, sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Miren, hermanos, cuando uno tiene ese encuentro personal con Dios, sin duda que las expresiones del rostro cambian. Llegamos ante la presencia de Dios en oración con cargas pesadas, con el dolor de la enfermedad, con el peso de una pérdida, y muchas veces llegamos con un rostro surcado por nuestras lágrimas y con expresión de dolor y sufrimiento. Muchas veces no queremos expresarlo delante de las demás personas, quizás por pudor, quizás por vergüenza, quizás para que no vean que hay una continua o un continuo sufrimiento en la espera de la respuesta de nuestras oraciones. Pero la verdad que lo único que puede cambiar no solamente la forma en que esperamos, sino también la expresión de nuestro rostro, en realidad es ese encuentro personal con nuestro Dios. Quizás la señal que nosotros le pedimos a Él, como lo hizo David en el versículo 17, es nada más y nada menos
que mostrarles a este mundo que aún en medio de las dificultades podemos tener algo que el mundo no tiene, y es el gozo basado en la confianza de este poderoso ayudador, que no solamente se quiere acercarse, inclinar su oído para escucharme, sino que también, a su tiempo, hará lo mejor para mi vida, para tu vida, para cada uno de los hijos e hijas de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, luego de haber estado 40 días en la presencia de Dios, su rostro no era el mismo. La comunión con el Dios tan grande que Israel estaba aprendiendo a conocer, lo llevó a manifestar en brillo y en gloria hacia el pueblo el tiempo de comunión que él había tenido con él. Tal era así que hubo que poner un velo en su rostro porque el fulgor de la presencia de Dios había impregnado las facciones, el rostro del gran libertador. Nosotros, hermanos, cada vez que volvemos del monte de la comunión, por así decirlo, tendríamos que volver secando seguramente nuestras lágrimas y con una leve sonrisa de paz y de tranquilidad, sabiendo que estuvimos delante de aquel que todo lo puede. Les invito, hermanos, a hacer algo que a mí me cuesta mucho, me cuesta orar. Y cada vez que tengo que leer la palabra de Dios acerca de lo que fue la experiencia de otros hombres, de otras mujeres, acercándose en oración a Dios, simplemente tengo que inclinar mi cabeza, muchas veces con vergüenza, y reconocer una vez más, Señor, cuánto pierdo de bueno cuando dejo de orar, Que cada uno de los motivos por los cuales David escribió este salmo, y me lo imagino escribiendo mientras oraba, sean los motivos que a nosotros nos motivarán, las razones que nos motivarán a hacer algo que para el Señor fue tan importante que Él mismo, aún en los momentos más difíciles de su vida, más difíciles, no lo tomó como una carga, sino como una necesidad. El Dios hecho hombre comprendió lo que significaba apartar el tiempo para expresar sus palabras delante de aquel que todo lo puede. Y sin duda, ninguno como Él, cuando decía, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Inclina, oh Padre, tu oído y escúchame en esta hora. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este nuevo día. Y que el tiempo de oración de inicio sea el mejor tiempo de esta mañana y de cada día de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.